A ver, imaginemos un momento el mundo de Francisco de Asís, pleno siglo XIII en Italia. Las cruzadas a todo vapor, ¿no? Sí, una época de muchísima agitación, las ciudades peleándose por poder, la violencia como el pan de cada día casi. Totalmente. Y justo ahí, en medio de todo ese caos, va Francisco y elige algo que va totalmente en contra. Paz. Pobreza voluntaria. Debió parecer una locura, ¿no? Una locura, pero inspiradora, porque esa elección no fue solo algo personal, una renuncia y ya, fue el inicio de una espiritualidad que, creo que sigue haciéndonos preguntas muy serias hoy, nos interpela siempre. Y eso, justamente eso es lo que queremos explorar hoy. Vamos a meternos de lleno en el corazón de esa propuesta franciscana, tal como la presenta un material que tenemos aquí. Exacto. Hablaremos de esa paz activa frente a la violencia, de la pobreza como un camino de libertad y del servicio, pero un servicio desinteresado. Precisamente. Nuestro punto de partida es un documento, un material de formación de la Juventud Franciscana, la JUFRA. Ajá. Es parte de un eje que se llama, fíjate qué nombre, la Cruzada del Pobre. Y esto dentro de un momento formativo mayor, Heraldos del Gran Rey. Nombres potentes, ¿eh? Heraldos, cruzada, sugieren acción, misión, pero claro, seguro que reinterpretadas. Totalmente. Y esa es la idea aquí, ¿no? Entender cómo estos conceptos, paz y pobreza, no son solo ideales bonitos o virtudes personales. No, para nada. Son caminos activos, concretos, de compromiso con el mundo. Una forma distinta de anunciar, quizás a ese gran rey, inspirada directamente en Francisco. Vamos a desgranar un poco estas ideas. Perfecto. Empecemos por la paz, que en el contexto de Francisco era, como decías, todo menos lo normal. Claro. Las cruzadas, con toda esa carga de violencia justificada por la religión, y dentro de Italia, las luchas entre ciudades, güelfos, gibelinos, la confrontación era la norma. Si nacías noble, como Francisco, lo esperable era que fueras a la guerra. Y él mismo fue, ¿no? En su juventud. Estuvo en la guerra entre Asís y Perugia, cayó prisionero incluso. Exacto. Lo que hace todavía más llamativa su decisión posterior por la paz. El material que vemos le da mucho peso a eso. Para Francisco, la misión cristiana auténtica no podía ir por la imposición, por la violencia. Nada de eso. Tenía que ser desde la humildad, la misericordia, buscando activamente reconciliar. El ejemplo más claro, supongo que el documento lo tiene en mente, es su viaje a Egipto, ¿verdad? En plena Quinta Cruzada. Ese es el ejemplo paradigmático, sí. Ir a hablar con el Sultán Al-Kamil. En medio de una guerra santa. Y él va desarmado, a dialogar. Eso, en esa época, rompía todos los moldes. Una valentía tremenda. Pero, ¿qué tipo de paz es la que propone esta visión franciscana? Porque a veces, paz no suena a algo pasivo, a simplemente no meterse en líos. Ahí está el punto clave. La perspectiva del material es que la paz franciscana no es solo que no haya guerra, es mucho más activa. Es que haya justicia, entendimiento mutuo, perdón, reconciliación. O sea, es una presencia de algo, no solo ausencia. Exacto. Es el corazón del apostolado cristiano, según esta visión. Totalmente opuesto a querer ganar discusiones, a imponer tus ideas o a usar cualquier tipo de fuerza, ya sea física, verbal, social. Es cambiar el chip de cómo te relacionas con el otro, incluso si es tu enemigo. Y si la misión es la paz, ¿cuáles son las armas para llevarla a cabo? Porque Francisco sí usa el lenguaje de lucha, de cruzada, como dice el título del eje. Justamente, las armas, según el documento y siguiendo a Francisco, son la humildad y la mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Y es súper importante entender bien qué es mansedumbre aquí. El propio material lo aclara. No es debilidad, ni pasividad, ni indiferencia ante la injusticia. Para nada. Entonces, ¿qué es? La describe como una fortaleza interior muy grande, como la capacidad de mantenerse firme en el amor, en la verdad de Cristo, pero sin usar la agresividad, sin rencor. Es la fuerza del que no necesita dominar para ser. Entiendo. Es como una fuerza tranquila, que no devuelve violencia por violencia, sino que busca transformar la situación desde otro lugar. Exactamente. Y aquí es donde el material lo conecta ya con nosotros, ¿no? Con hoy. Claro. Nos pregunta, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Significa rechazar la violencia en redes sociales, el discurso de odio,
oponernos a la discriminación, a la exclusión. El desafío que plantea la fuente es ser constructores de paz activos, ahora mismo. Y hace mucho hincapié en la coherencia, me imagino. Totalmente. No sirve de nada hablar de paz si después, en lo cotidiano, sembramos división o somos indiferentes. Sí, eso es muy franciscano, la coherencia entre vida y palabra. Fundamental. La paz, para que sea creíble, primero hay que vivirla en el propio corazón, en las relaciones cercanas. El documento la llama, de hecho, el verdadero camino del Evangelio. El camino del Evangelio. Y esto va muy de la mano con otro punto clave de Francisco, que también se menciona: su rechazo constante al poder. Cierto, porque tuvo oportunidades, ¿no? Apoyo de gente importante, obispos, cardinales, hasta papas. Podría haber buscado influencia, poder. Sin duda alguna. Pero la fuente resalta cómo él siempre eligió el camino del menor, del servicio humilde. Renunció a puestos de autoridad, a privilegios. Esa renuncia al poder es como la otra cara de la moneda de la paz, entonces. Están íntimamente ligadas. Quien busca dominar difícilmente puede ser un constructor de paz genuino en este sentido franciscano. La paz pide humildad, y la humildad significa no querer estar por encima de nadie. Qué potente esa conexión. Paz, humildad, rechazo al poder. Y nos lleva directo al otro gran pilar, la pobreza. Otra elección súper contracultural. Quizá todavía más chocante, ¿no? Tanto para su época como para la nuestra. Abrazar la pobreza voluntariamente, viniendo de familia rica. Sí, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene buscar activamente no tener nada? La fuente que estamos viendo lo vincula muy directamente al seguimiento de Cristo. Ajá. Y a la necesidad de centrarse en lo único esencial: amar a Dios y amar al prójimo. Cita incluso Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu. Pero ojo, es crucial la aclaración que hace el material. Esta pobreza voluntaria no es una defensa de la miseria, de la indigencia que la gente sufre sin elegirla. Claro, nadie elige sufrir necesidad. Exacto. Se trata de una renuncia consciente, elegida, a las ataduras materiales, a la acumulación, a la seguridad que te dan las cosas. Y el objetivo de esa renuncia es, y esto es paradójico, alcanzar una mayor libertad. ¿Libertad? ¿Cómo es eso? Suena raro. ¿Tener menos para ser más libre? Bueno, el documento lo explica como en varias dimensiones, o funciones, de la pobreza, como si fueran distintas caras de la misma moneda, ¿viste? A ver. Primero, la presenta como una herramienta de evangelización. La vida súper austera de Francisco y los primeros hermanos era un mensaje en sí. Comunicaba, sin muchas palabras, que la riqueza de verdad no está en lo material. Era un testimonio que chocaba con una sociedad muy apegada a los bienes. Como una especie de publicidad viva de otros valores, ¿no? Algo así, sí. Segundo, y va por donde decías, es una fuente de libertad interior. Ajá. Liberarse de la ansiedad de tener más, del miedo a perder lo que tienes, de la vanidad que muchas veces va con la riqueza, del egoísmo. Esta libertad, dice la fuente, es la que te permite estar totalmente disponible para servir a Dios y a los demás, sin estar atado por preocupaciones materiales. Te libera el corazón, diríamos. Tiene lógica. Menos cosas de que preocuparse, más espacio mental y emocional para lo importante, según esta visión. Tercero, y esto es central en Francisco, la pobreza es una forma de identificarse radicalmente con los pobres, con los excluidos. Claro, los leprosos. El material menciona eso. Sí, cómo Francisco buscó estar cerca de los leprosos, los marginados de su tiempo. Vivir pobre no era solo algo personal, ascético. Era una forma de compartir, aunque sea un poco, la vida de los últimos, de entenderlos desde dentro, ponerse a su nivel, no desde arriba como quien da una limosna, sino como hermano que comparte. Eso le da una dimensión social muy potente. No es solo yo y mi renuncia. Para nada. Es yo con los demás. Es la base de lo que hoy llamamos la opción preferencial por los pobres. Cuarto, se presenta como un testimonio de solidaridad y fraternidad. ¿Cómo? Vivir con poco te hace más consciente de que necesitas compartir y de que dependemos unos de otros. Francisco lo aplicó a toda su fraternidad. Bienes comunes, ayuda mutua.
Y hoy el texto lo proyecta como una denuncia profética contra el consumismo loco, la desigualdad brutal y la cultura de la indiferencia. O sea que la forma de vida misma es una crítica al sistema económico y social. Exacto. Y finalmente, quinto, la fuente describe la pobreza como un camino hacia la autenticidad. Autenticidad. ¿Sí? Despojarse de lo superfluo te ayuda a vivir sin caretas, sin apariencias, centrado en tu vocación real, en las relaciones que importen, sin las distracciones del estatus o de tener cosas. La riqueza de verdad, desde aquí, está en el ser, no en el tener, en las relaciones, en Dios. Es fascinante ver estas 5 dimensiones juntas. Realmente presenta la pobreza no como que te falta algo, sino como una elección estratégica para maximizar ¿qué? La libertad. El impacto. Yo diría que para maximizar la disponibilidad para amar y servir. Es como si al vaciarte de cosas, te haces más capaz de llenarte de Dios y de los demás. El material insiste mucho en esa idea. La pobreza no es principalmente una limitación, sino una liberación. ¿Una liberación? Sí, te libera de ataduras para poder entregarte del todo a la misión. Una liberación que te capacita para comprometerte más a fondo. Y eso nos lleva de cabeza al tercer eje, el apostolado como servicio desinteresado. Exacto. Si la paz es el cómo y la pobreza es la condición de libertad, el servicio es la acción concreta que sale de ahí. ¿Y cómo caracteriza el material este servicio, este apostolado franciscano? ¿Qué lo hace diferente? Lo describe como radicalmente desinteresado. La meta de Francisco y sus hermanos, según esto, no era ganar prestigio ni poder, ni siquiera acumular méritos para ellos mismos. Era simple y llanamente servir a Dios sirviendo al prójimo. Al prójimo. Especialmente al más necesitado, claro. Y por amor gratuito, sin esperar nada a cambio. Un servicio que no busca recompensa, ni siquiera espiritual, digamos. Exacto. El documento destaca varias cosas de este servicio. Primero, es dar sin esperar que te devuelvan. Es un reflejo del amor de Cristo que se dio entero. El servicio auténtico para esta visión nace de un corazón agradecido que no anda contando lo que da o recibe. Como un regalo que se expande por sí mismo. Segundo, es por naturaleza un acto de humildad. Francisco se veía a sí mismo y a sus hermanos como menores. Los frailes menores. Exacto, servidores de todos, imitando a Cristo siervo. Servir sobre todo a los que la sociedad desprecia. No se ve como algo que te rebaja, sino como la forma más alta de seguir a Jesús. Es reconocer la dignidad del otro y ponerte a su lado, no por encima. Rompe totalmente con la lógica del mundo, del estatus, la jerarquía. Servir es un honor, no una carga. Tercero, es la expresión más concreta del amor a Cristo. Hay una referencia implícita clarísima a Mateo 25, ¿no? Lo que hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Claro. Servir al necesitado es encontrarte con Cristo y servirle a Él. Entonces, el servicio no es solo una cosa social, es un acto de fe, es oración, es culto. La acción se vuelve oración y la oración acción. Y cuarto, implica una generosidad radical. El material subraya que no es solo compartir cosas materiales, que también, sino dar tu tiempo, tu energía, tu escucha atenta, tus talentos. Es una entrega total, un darlo todo como puedas sin guardarte nada por egoísmo. Es impresionante ver cómo encajan estas 3 piezas, ¿no? La paz desde la humildad, la pobreza como libertad y solidaridad, y el servicio sin cálculo. No son virtudes sueltas. No. Parecen caras de una misma decisión de vida radical, al menos como lo presenta este material franciscano. Forman un todo, un modelo completo de seguimiento cristiano. Y es un modelo que, como decíamos, choca de frente con muchas lógicas de hoy. La del éxito a cualquier precio, la de influir desde el poder, la de manejar conflictos enfrentándose, la de responder a la desigualdad a veces solo desde lejos o con asistencia. Y el material original, me imagino, siendo para formar jóvenes, no se quedará en la teoría. Para nada. De hecho, cada parte de este eje, la cruzada del pobre, suele terminar con preguntas muy directas, para reflexionar personal y comunitariamente, pero orientadas a la acción. ¿Preguntas como cuáles? Pues del tipo, ¿cómo puedo yo ser instrumento de paz en mi ambiente concreto? ¿A qué cosas estoy apegado, materiales o no? ¿Qué necesito soltar para ser más libre y servir mejor? ¿Estoy dispuesto a acercarme y compartir tiempo con los que la sociedad margina? Buscan aterrizar estos principios tan grandes en la vida de cada día.
Preguntas que nos invitan a todos, en realidad, más allá de si pertenecemos a un grupo o no, a mirar nuestra propia vida. Sin duda. Te invitan a pensar qué significaría hoy, en este mundo tan complejo, tan polarizado a veces, poner primero la paz antes que la victoria, la simplicidad voluntaria antes que acumular sin parar, el servicio humilde antes que buscar reconocimiento. Y para cerrar ya nuestra charla, volvamos a ese título que mencionaste al principio, tan llamativo, La Cruzada del Pobre. Sí, es fuerte. Usar cruzada, una palabra con tanta carga histórica de violencia, de conquista, para hablar de una misión de paz, pobreza y servicio. Es casi una paradoja. Y esto nos deja una última idea para pensar, ¿no? A ver. Conflictos, las injusticias, pero desde dentro, usando justamente las armas de Francisco, la humildad, la mansedumbre, el diálogo, la solidaridad radical, el servicio desinteresado. ¿Qué piensas? Es una pregunta muy provocadora, sí. Plantea si es posible enfrentar los desafíos enormes que tenemos, la polarización, la desigualdad, la crisis del planeta, la violencia, con una estrategia radicalmente distinta, inspirada quizás en esta visión franciscana. Una cruzada, como dices, no de poder, sino de amor que sirve. Un camino exigente, claro que sí, pero que este material nos invita por lo menos a considerar muy en serio.